Hoy vamos a hablar sobre el manejo estratégico para una producción con un uso eficiente de antibióticos. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Alejandro Sorasi. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Leandro? Gracias por la invitación. Un gusto compartir y debatir estos temas tan interesantes contigo y con toda la audiencia. Así que muchísimas gracias. Es un gusto para mí, Alejandro. Tenés un renombre tremendo y bueno, mucha experiencia dando charlas, también haciendo investigación. Me gustaría que para que todo el mundo te conozca, que está en la audiencia, nos cuentes un poquito cómo fue que te metiste en la porcicultura y cuál es tu rol actual. Bueno, yo soy médico veterinario, recibido aquí en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil. Realicé mi primer doctorado en farmacología de antibióticos en la Universidad Nacional de La Plata, donde obtuve mi primer doctorado en ciencias veterinarias. Y después, como investigador de CONICET, empecé como becario, hoy soy investigador principal del CONICET. Tuve la suerte de acceder a una beca externa y realizar mi PhD en la Université Claude Bernard en Lyon, Francia. Volver y continuar con mi carrera científica, hoy como investigador principal del CONICET y también como consultor internacional en lo que son algunos aspectos de sanidad porcina. Y en ese marco, hace más de 18 años que estamos trabajando en la actividad porcina. Lidero un grupo formado por investigadores del CONICET, por becarios del CONICET que están terminando de desarrollar su tesis doctoral con nosotros, en aspectos que están vinculados con el uso racional de antibióticos en producción porcina y alternativas. Justamente las alternativas a los antibióticos hoy, digamos, están en boga básicamente por la problemática mundial que tiene que ver con la RAM, ¿no? Con la resistencia a los antimicrobianos. Bueno, y en esa línea tratamos de trabajar y aportar no solamente al ámbito nacional, sino también una fuerte relación con el ámbito internacional. Así que ese es un poco mi background de mi actividad, digamos, de formación. Muy bien, Alejandro, estás en un tema que tiene para rato, ¿no? Lo que es la resistencia al uso de antimicrobianos y la preocupación mundial que causa, ¿no? Cuando va a diferentes congresos internacionales, siempre se habla de food security, que es a ver cómo vamos a hacer para alimentar a la población en el 2050, siempre se pone esa fecha, pero a la vez, ¿cómo vamos a hacerlo para alimentarla de una manera segura? Entonces, Claro. me gustaría que nos cuentes un poquito cuál es tu percepción y dónde estamos parados en Latinoamérica o en tu campo de acción en Argentina, me imagino. Bueno, con el tema de la globalización, bueno, Argentina no queda aislada en particular del mundo, ¿no? Pero en ese aspecto, yo siempre inicio mis charlas diciendo que no es la especie la más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino aquella que sabe adaptarse a los cambios, ¿no? Eso no lo digo, no fue un enunciado mío, sino lo dijo Charles Darwin en 1859, así que imagínate. Y me acuerdo, lo digo porque me acuerdo porque inicio todas mis charlas con este mismo relato, ¿no? Y justamente en ese camino las bacterias tienen un campo ganado que es impresionante, digamos, digamos. Si hay alguien que se puede adaptar a los cambios, rápidamente son las bacterias. Ahora bien, la resistencia a los antibióticos, por más que lo utilicemos, y yo en esto quiero ser claro, yo soy médico veterinario de base, digamos, y soy pro antibiótico. Lo que no soy es básicamente la utilización, o no estoy con la utilización irracional de los mismos. Pero yo creo que los antibióticos son una herramienta fundamental, central, en lo que es la sanidad, no solamente porcina, sino la sanidad general, y cumple una función central, sobre todo para poder salvar nuestros animales de las infecciones y, como vos decías, mejorar las producciones. Pero hay que usarlo racionalmente. Hago este pequeño comentario porque si uno no pareciera que está mirándolo de una posición más de investigación, sentados en una entelequia científica, donde no, digamos, hacemos investigación, estamos muchísimo en el ámbito agropecuario, particularmente las granjas, que es nuestra actividad. Por eso yo hace tiempo que dejé de discutir si hacemos actividad
o investigación de base o investigación aplicada, tratamos de hacer una investigación útil. No sé si nos salen bien, pero bueno, estamos en ese marco. Y bueno, y como te decía, ¿no? La resistencia a los antibióticos en particular es un hecho que es inexorable, ¿no? Sin embargo, la utilización racional de los antibióticos puede retardar significativamente la aparición de esa resistencia. Y en ese marco, el profesional veterinario, y esto es lo que yo quiero remarcar y poner en valor, tiene un rol indelegable. ¿Qué se está haciendo en Argentina? Bueno, en Argentina se trabaja mucho. SENASA realmente ha hecho un buen trabajo en este aspecto. En general, SENASA sigue mucho las normativas europeas, ¿no? Recientemente tuvimos una serie de reuniones con la Cámara de Medicamentos, con gente del SENASA, con gente del Ministerio, donde justamente se habla de poder implementar o no algunas normativas europeas. Pues es que a partir de enero de este año, la Comunidad Europea prohibió el uso profiláctico de antimicrobianos, particularmente en el alimento. Esto es un hecho muy, muy importante porque vos tenés en cuenta que dentro de lo que es modalidad de uso de antibiótico hay diferentes modalidades. Terapéutico, que es el que nos enseñaron en la facultad. Si tratamos con el antibiótico al animal que tiene una signología, una sintomatología clínica. Metafiláctico es cuando dentro del grupo hay un cierto número de animales con signología clínica y el otro grupo ya cohabita con ellos, lo está incubando. Y después está el profiláctico, en el cual no hay ningún animal enfermo. Lamentablemente, el 90% del uso del antimicrobiano a nivel mundial, todavía, salvo en los lugares donde está prohibido, sigue siendo profiláctico, probabilístico. Si lo doy por las dudas, no tengo ninguna signología, si no tengo quizá algún factor, como puede ser estrés, cambio de alimento, que me podría predisponer al desarrollo de una infección, pero en realidad no la hay, ¿no? Y en ese marco es donde más se desarrolla y donde más podríamos encajonar al uso de los antibióticos como la modalidad irracional. Entonces, en eso es básicamente lo que estamos trabajando, ¿no? Volver a las bases, volver al uso más apropiado del antibiótico, sabiendo básicamente que estamos tratando. Cuando lo usamos en forma profiláctica, en realidad pensamos que puede ser una determinada bacteria, pero la verdad no estamos seguros. Y bueno, todo esto ha llevado al uso irracional y al desarrollo de resistencia, ¿no? Y el alimento, nosotros tenemos una tesis doctoral recientemente terminada. El alimento del cerdo particularmente es una matriz muy compleja. Está formado por macroelementos, básicamente maíz, pero también forma parte de esa estructura un núcleo concentrado donde hay un montón de cosas, aminoácidos, absorbentes micotoxinas, un montón de vitaminas, un montón de compuestos de unidades químicas que pueden interaccionar con el antibiótico. Y lo que hace, básicamente, y esto lo hemos comprobado para los antibióticos en mayor uso en producción porcina, es que la interacción es tanta que la absorción de ese medicamento se ve comprometida. Entonces, uno da un antibiótico bajo la modalidad profiláctica para prevenir una enfermedad sistémica y en realidad no está aportando a sangre la cantidad de antibiótico necesario como para que llegue a ese potencial, digo potencial porque no sabemos, foco de infección en algún lado. Porque justamente hay un concepto farmacológico o un parámetro farmacológico y dentro de lo que es farmacología, la farmacocinética, que es la biodisponibilidad, el cual ese antibiótico incorporado al alimento pierde muchísimo la biodisponibilidad. Por lo tanto, no estaría indicado, no sería una indicación apropiada para buscar un tratamiento sistémico. Sí para un tratamiento local a nivel intestinal, pero no para un tratamiento sistémico. Bueno, para no aburrirlo con una clase de farmacología, la idea es ir por ese lado, es decir, empezar a tomar una serie, es decir, administrar un antibiótico en general en producción porcina no es fácil, ¿no? Porque no estamos tratando un solo animal, sino tratamos un grupo de animales. Por lo tanto, hay que tener una serie de parámetros o considerar una serie de parámetros muy importantes al momento de iniciar una terapia antimicrobiana. Y bueno, dentro de esos puntos son los que trabajamos, ¿no? A diario y tratamos siempre de estar
al lado del productor, al lado del profesional veterinario, que para mí es fundamental, vuelvo a repetir, forma parte de lo que sería las incumbencias del título veterinario. No cualquiera podría estar administrando un antibiótico. Forma parte, vuelvo a repetir, de las incumbencias, del alcance del título veterinario. Por lo tanto, el uso es potestad del médico veterinario y tendría que estar al momento de administrar el antibiótico supervisando o directamente administrándolo el mismo. Eso es un poco la idea, el concepto que más buscamos, ¿no? Y lo que aparecería como, si hablamos de racional uso de antibióticos, como algo que sería innegociable. Para mí, el profesional veterinario no puede delegar ese uso. Sabes que yo bueno, uno estudia veterinaria casualmente para aplicar todos estos conceptos y entender cómo hace para generar una producción más eficiente, más responsable. A veces lo que pasa cuando uno sale a trabajar es que termina teniendo un enfoque técnico, pero también un enfoque comercial, y a veces el comercial se come al técnico. Es Y verdad. eso es peligroso. Yo me encontré, en situaciones en donde sentía que me hacían falta un poco más de formación técnica para poder tomar estas decisiones, pero era esa superposición o qué sé yo, diversificación de lo que uno hace, que a veces uno deja de formarse y deja de tratar de aprender todo esto, y uno tiene una responsabilidad, ¿no? A la hora de generar un impacto positivo. Es verdad. Vos sabés que la profesión veterinaria es la única profesión, hablando de antibióticos, en la cual uno tiene que dar, en muchos casos, hacer una indicación correcta y a su vez que sea rentable, ¿no? No hay muchas profesiones que al mismo tiempo pueda hacerlo. Así que bueno, muchas veces hay conflictos de intereses en el uso de antibióticos. Nosotros nos encontramos innumerables veces, ¿no? En la cual la decisión del uso de antibióticos no pasa por el médico veterinario. El médico veterinario por ahí dice, bueno, tendríamos que indicar este tipo de antibiótico basado en un uso racional, y finalmente el decisor de compra no es un veterinario, ¿no? Es un idóneo, es un contador, es un administrativo que decide muchas veces la compra de ese antimicrobiano basado en lo que nosotros llamamos equivalencia química. Vos me pediste que compre amoxicilina al 50%, y encontré 4 amoxicilinas, al 50% compré la más barata, ¿no? La más económica. Y bueno, sabemos muy bien lo que trabajamos en farmacología de hace muchísimos tiempos, que la equivalencia química, es decir, lo que dice en el Marbete, no se corresponde con una bioequivalencia. Sino, muchas veces, vuelvo a repetir, si el hecho que esté al 50% a vos no te asegura que tenga la misma equivalencia biológica. Bueno, y en esos aspectos muchas veces caemos en errores y en horrores, diría yo, de administración de antibióticos que propenden el desarrollo de resistencia antimicrobiana, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a repetir, el uso de antibióticos conlleva una formación y una responsabilidad muy, muy importante. Y me interesó esto que mencionás, que sos pro antibióticos. Por acá por el programa pasaron profesionales con trabajando en diferentes escenarios, digamos, desde España con un uso restringido en los antibióticos o en los promotores de crecimiento en el alimento, ahora con también la prohibición de concentraciones farmacológicas de óxido de zinc, que es un nuevo desafío. Y también, no sé, de repente lo tuve a Carlos Rodergues, un responsable de 110.000 reproductoras en una granja en Estados Unidos, que producen un producto, cerdos, que nunca han recibido un shot de antibióticos. Aclaramos que en el sistema de producción hay algunos que sí lo reciben, porque no podés no tratar a los animales cuando se enferman, cuestión de bienestar y cuestión de que si no se enferman todos. Pero me interesa ver tu opinión en cuanto a cuáles son los innegociables a la hora de bajar por lo menos la concentración o la frecuencia con la que uno trata con antibióticos. ¿Por dónde podemos arrancar? Bien, buenísima la pregunta. Vuelvo con lo que dije al principio. Soy pro antibiótico siempre y cuando se use racionalmente y ese uso obviamente no atente digamos, vaya de la mano de lo que sería el bienestar animal. Digamos, si tengo un animal enfermo, no por el hecho de no utilizar el antibiótico voy a dejar que se muera, digamos, ¿no?
Ahora bien, hay que ir a una reducción de uso de antibióticos porque muchas veces, vuelvo a repetir, no se usa con la racionalidad que uno pretende, ¿no? Y en esa reducción tenemos que adecuar un montón de cosas dentro de las granjas que pasan por el manejo y particularmente que pasan por la bioseguridad, tanto interna como externa. Los países que vos nombraste, digamos, yo tengo mucha relación con Francia y uno puede ir a comprarse una pata de un pernil y, digamos, un animal de recría o de terminación que dice, bueno, animal criado sin antibióticos del destete, digamos, ¿no? Y eso tiene un valor, eso aparece en el envase y tiene un valor diferencial. Y la gente lo elige, ¿no? Culturalmente, y lo paga, obviamente. Culturalmente, a nosotros nos falta caminar bastante en ese aspecto, si bien estamos en la línea, nos falta todavía caminar bastante para llegar a eso. Hoy no hay un precio diferencial para aquel que usa o no usa antibióticos. Sí, la gente, cuando vos le preguntás, quiere comer digamos, un pedazo de carne, digamos, de cerdo que no esté contaminada con antibióticos. En realidad, podemos decir que el productor usa el antibiótico y los residuos que puede llegar a tener en la carne son mínimos, porque la mayoría respeta los tiempos de retiro, es decir, el tiempo que media desde que das la última dosis hasta que va a faena. Pero sí tenemos que tener en cuenta que ese no es tanto el problema de la transmisión de resistencia, sino que son la contaminación de esa carne con bacterias o con, en este caso, con estructuras génicas móviles que pueden pasar a la carne y contaminar al humano, digamos, ¿no? Me fue un poco de tema, pero digamos que lo innegociable sería en cierta manera eso, y también abandonar la rutina de incorporar el antibiótico en los planes sanitarios, ¿no? Uno lee en algunos lados, bueno, a ver, el plan sanitario tiene como objetivo prevenir el desarrollo de una determinada enfermedad y correctamente están incorporadas las vacunas que la especie, en este caso la especie porcina, utiliza dentro de su profilaxis. Nosotros hemos encontrado pulsos de antibióticos dentro de los planes sanitarios, una cosa que no tiene sentido. A ver, yo ya preestablezco que voy a dar antibiótico a un grupo de animales sin saber que esos animales están enfermos, digamos, ¿no? Entonces, esas cosas son las que impactan mucho en el uso racional de antibióticos y particularmente son los que propenden el desarrollo de resistencia antimicrobiana, ¿no? Porque estamos tratando de animales sanos que por ahí no necesitan, pero como yo siempre digo, muchos de los productores o en algunos casos algunos profesionales, digamos, sanean su problema, digamos, no diría psicológico, porque estaría abarcando mucho, pero en cierta manera se protegen de la posibilidad de quizá la aparición de una enfermedad dándolo en forma profiláctica cuando sin dar el antibiótico seguramente los cerdos no se van a enfermar. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que empezar a abandonar y que para mí son innegociables, ¿no? Incorporar, vuelvo a repetir, pulso de antibiótico predeterminado a un plan sanitario no tiene mucho, no va de la mano con la racionalidad de uso de antibióticos. Son aspectos que son muy importantes a considerar. Me gustaría traer acá un poco de la experiencia en Estados Unidos trabajando, algo que quizás para muchos productores parezca una obviedad. Nosotros cuando yo trabajaba como operario en los galpones, Win to Finish, sitio 2, sitio 3, pero siempre teníamos dos planillas. Una planilla donde anotábamos los medicamentos que dábamos, ¿sí? En qué corral y dosis, y teníamos en esa planilla los tiempos de retirada, o sea, donde no podíamos usarlo antes de mandar a faena, lo cual era una ayuda gigante a la hora de no hacer las cosas de manera incorrecta. Y otro, el de la mortandad. Anotábamos posible causa de mortandad, más o menos el peso del animal, que teníamos una tabla ahí, y la ajustábamos obviamente, porque a veces los animales que se mueren están muy fuera de rango, pero eso nos permitía también ajustar la conversión alimenticia. Lo digo porque son dos recursos muy fáciles de tener, de implementar, y quería comunicarlo con la audiencia. El otro que dijiste que me resulta interesante es que estás bien conectado con Francia, ves lo que pasa acá en Europa, ves que
obviamente donde se les da a elegir, las personas prefieren este tipo de producto y hay lugares en donde lo pueden pagar o eligen pagarlo y otros que no, o los nichos cambian de tamaño. En Estados Unidos uno ve en California, que tiene un gran poder adquisitivo, que es un estado gigante, que realmente pagan por esto. Y también uno conoce los desafíos que existen en diferentes países a la hora de retirar o reducir la cantidad de antibióticos que se usan, ¿no? Y cuando uno ve a Argentina, el simple hecho de no tener PIRS, que es un virus que me gusta mencionar todo el tiempo porque tenemos muchísima, no suerte, pero hemos sabido mantenerlo afuera, es como, para que sea una idea, como arrancar un partido ganando 5-0 a la hora de generar un producto que nunca ha recibido un tratamiento con antibióticos. Entonces quizás mismo en Argentina no, el nicho que pueda llegar a existir o nacer sea pequeño, sabemos que la situación está complicada en Argentina, pero a la hora de alimentar al mundo, que todo el mundo está mirando a Latinoamérica y Argentina es siempre ese diamante en bruto, yo creo que hay mucho potencial y quisiera saber tu opinión, Alejandro, en relación a eso. Sí, está muy bueno. Hay varias cosas. Primero, vos hablaste del tema de registros, ¿no? Uno registraba todo, en otro lado se registra todo. Argentina, podemos decir que desde el punto de vista productivo, primero está bendecido por un estatus sanitario que, como vos decís, ¿no? Gracias a Dios que no tenemos PIRS, si no, no sé qué pasaría con el uso de antibióticos, ¿no? El llevar registros dentro de una empresa son muy importantes, sobre todo registros de medicamentos y particular de antibióticos, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere saber dónde está parado, ¿no? O si se quiere meter dentro de un plan de reducción de antibióticos, uno tiene que saber de dónde parto, ¿no? Y hoy Argentina, en ese aspecto, todavía no tiene determinado cuánta cantidad de antibiótico utiliza para producir 1 kilo de carne, cuánto es la exposición a los antibióticos en producción porcina. Y en ese marco, hoy hay una serie de indicadores. Nosotros estamos trabajando conjuntamente con la Asociación de Productores de Colombia, que se llama Por Colombia, con una institución internacional que es ICARS, que es una institución que aporta soluciones a la resistencia de los antimicrobianos a nivel mundial y que financia proyectos que quieren enmarcarse dentro de lo que es la reducción de uso de antibióticos. Y en ese marco, como te contaba, tenemos un proyecto que tiende a reducir en un 20% el uso de antimicrobianos y, en consecuencia, reducir el desarrollo de diarreas. Los antibióticos tienen mucho uso, en algunos casos, en lo que son los sitios 1, pero también en las recrías, digamos, son lugares donde más se utilizan antibióticos debido a que justamente son animales que están terminando de desarrollar su sistema inmune y por eso son más susceptibles al desarrollo de alguna enfermedad. Nosotros con eso estamos desarrollando el estudio de conocer en primera instancia cuánto antibiótico utilizan las granjas que están incorporadas dentro del proyecto, cuánta cantidad, miligramos por kilo de cerdo producido y a su vez la exposición, que son dos cosas diferentes. Yo creo que en ese aspecto Argentina debería meterse dentro de ese estudio para conocer los valores que tenemos y en función de eso poder establecer un futuro o una estrategia de reducción. Por lo tanto, el desarrollo de registros, de registros claros, digamos, de uso de antibióticos dentro de las granjas, como también la cantidad de animales que se faenan, que forman parte de la biomasa para el cálculo de la cantidad de antibióticos utilizados y la exposición, son factores que son muy, muy, muy importantes. Esto se complica cuando vos tenés una producción importante tras patio, digamos, donde es más difícil de controlar. No obstante, yo creo que hay que hacer el esfuerzo para saber dónde estamos parados. Los países en desarrollo lo conocen, lo tienen, lo estudian cada año y establecen objetivos de reducción de uso de antibióticos sin perjudicar o ir en detrimento de la producción, porque también eso es importante, ¿no? Yo digo que si Argentina hoy aplica directamente la normativa europea a rajatabla, entre comillas, sin tener en cuenta muchas de las características y situaciones de la Argentina, hoy nos podemos quedar sin cerdo, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que crear las condiciones,
Cuando digo crear las condiciones, hay que trabajar mucho en otros aspectos que tienen que ver, como te decía, con el manejo, con la bioseguridad, con infraestructura, y poco a poco ir hacia esa experiencia que los países desarrollados ya han caminado y han conocido, porque también han pasado por esto. No es que de un día para otro tuvieron el mejor manejo, la mejor bioseguridad, la mejor estructura. Pasaron por esto. Bueno, a nosotros nos falta cambiar ese camino. Entonces, creando las condiciones, uno puede ir hacia un plan de reducción o a un uso más racional de antibióticos. De todas maneras, la responsabilidad del médico veterinario es central en este aspecto, digamos. No puede estar aislado de esto porque vuelvo a repetir, para mí es el número uno en la administración de este tipo de compuestos. Sí. No, y cuando uno ve lo que pasó en otros países, muchas veces fueron agentes etiológicos muy virulentos, muy agresivos, los que terminaron haciendo que la industria porcina evolucione. Uno ve, el Pierce modificó completamente la industria de Estados Unidos en cuanto a lo que es bioseguridad, y ahora estamos viendo que pasó lo mismo con la PPA en China, en España pasó en su momento. Entonces Argentina no ha atravesado, en muchos países de Latinoamérica no han atravesado dificultades como esa, y por lo tanto pueden seguir produciendo, qué sé yo, cerdo de traspatio o con niveles de bioseguridad más bajos. Sí, es así, es así. Por eso, más allá del uso de antibióticos, tenemos que estar preparados para esas potenciales apariciones de este tipo de enfermedad, digamos, ¿no? No está muy lejos el PIRS, no está muy lejos de Argentina. Entonces, yo he estado, como te decía, recientemente en Colombia, que tienen PIRS, y ven las granjas el desbaste que produce esta enfermedad, digamos, ¿no? Y mantener los niveles de producción o reencontrarse con sus niveles de producción primarios antes del PIRS lleva mucho tiempo y mucha pérdida económica, fundamentalmente. Así que bueno, son puntos que, como te decía, Argentina debe caminar y debe reforzar considerablemente. Alejandro, ¿algún comentario final, recomendación que quieras dejar? Nos escuchan productores porcinos, asesores, sanitaristas. ¿Qué le puedes decir? No, tener en cuenta lo que decía al principio, digamos, de hacer una utilización más racional, más responsable de los antibióticos. Tengan en cuenta que no tenemos nuevos antibióticos potentes como para utilizar y ir reemplazando los viejos antibióticos. Haciendo un poco de historia, tener en cuenta que el mayor desarrollo de antimicrobianos, digamos, a nivel mundial, que son los que tenemos hoy disponibles de producción porcina o producción veterinaria en general, y en medicina humana, se desarrollaron entre el año 40 y el año 60, digamos, ¿no? Eso permitió una esperanza de vida de más de 15 años a las personas. Así que fíjate qué importante fue el desarrollo de los antimicrobianos. Lo que pasa es que, como te decía, la capacidad de adaptación que tienen las bacterias han hecho que, desde el punto de vista de rentabilidad de un laboratorio, el desarrollo y puesta en el mercado de un antimicrobiano lleva por lo menos 10 años, y una inversión muy grande. Y si no se hace un uso racional, en menos de 2 años ese antibiótico queda fuera de combate por la resistencia. Entonces la relación inversión-rentabilidad se complica, y la industria farmacéutica ha viajado hacia otros compuestos que son más rentables. Digamos, es una industria, digamos, entonces busca la rentabilidad. Por lo tanto, tenemos antibióticos que son muy viejos, pero esos antibióticos que son viejos tienen también mucho estudio moderno, mucho estudio, mucho aporte. Se han redescubierto muchas posibilidades de manejo de esos antibióticos, lo cual el veterinario debe conocerlos en su formación continua, debe conocerlos, debe utilizarlos en forma más racional, adaptados a un mundo microbiano totalmente nuevo. Cuando hay un mundo microbiano totalmente nuevo, no es que haya nuevas bacterias, sino que hay las mismas bacterias, pero son mucho más resistentes. Entonces, justamente en ese marco, uno tiene que hacer un manejo farmacológico mucho más acabado, como digo, ayornado a los nuevos conocimientos, para que estos compuestos sigan siendo eficientes. Y vuelvo a repetir, abandonar el uso profiláctico del antibiótico, el uso por las dudas,
y ir, digamos, lentamente abandonando la matriz alimento para ir a la matriz agua, que es la más utilizada hoy en Europa. Digamos, la vía de administración a través del agua de bebida es una vía de administración que tiene muchas ventajas, ¿no? Y entre ellas, justamente una de las ventajas es que uno puede dar el tratamiento y cortarlo una vez que se va la signología clínica. Mientras que cuando uno lo prepara en alimentos, vos preparaste 4 toneladas de alimento con antibiótico, hasta que no lo termine de consumir ese alimento con el antibiótico, el productor lo va a seguir dando, digamos, no va a tirar el antibiótico, ¿no? Si bien en algunos casos había silos medicados y demás, bueno, en general se sigue administrando el alimento medicado a animales que no lo necesitan. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros estamos trabajando hoy también con una empresa de aquí de Argentina, de informática y de robótica. Se va a lo que se denomina como terapia de precisión. ¿Qué es esto de terapia de precisión? Es tratar de identificar al animal enfermo dentro del grupo lo más rápido posible para poder aislarlo y tomar una decisión, ya sea de medicación o una decisión de manejo. Para eso, bueno, China está trabajando mucho de identificación facial. Nosotros estamos trabajando con algunos dispositivos muy potentes para determinar a distancia temperatura, para que justamente esos animales sospechosos sean aislados del grupo y eventualmente decidir qué hacer desde el punto de vista terapéutico, como te decía, de manejo. En algunas granjas hay alguna serie de protocolos donde se capacita a gente o operarios para determinar la identificación de animales con características de enfermedad. El cerdo expresa una serie de características de enfermedad, desde disminución del consumo, hasta aislamiento, hasta cambios de la facción, digamos, de cambios de la cara, digamos. Todo ese comportamiento, que es muy amplio y podríamos charlar bastante tiempo, mucha gente se capacita y recorre, el protocolo se llama cada día, cada galpón, cada cerdo, donde se identifica el cerdo potencialmente afectado, quizá con una enfermedad infecciosa, se aísla y se determina qué hacer, si medicar o, no sé, cambiarlo, dejarlo en la enfermería o a realizar otra maniobra de manejo. Pero esos son los aspectos que hacia dónde va la producción porcina a nivel internacional. Terapia de precisión con uso de antibióticos. Y sin lugar a dudas, eso podría ser una manera de combatir considerablemente la RAM, porque en este caso estarías tratando un animal, no el grupo de animales, y estarías utilizando una vía que en general aporta una mayor biodisponibilidad cuando vos querés tratar a un animal con una enfermedad sistémica, como es la vía inyectable. Entonces, todos son todos aspectos en los cuales debemos ir pensando y podemos decir que la terapia antibiótica va de ese costado, ¿no? Hacia ese lado. Así que bueno, eso es un poco lo que quería decirte para cerrar esta linda charla contigo. Excelente, Alejandro, impecable lo tuyo como siempre, ¿eh? Te agradezco mucho tu participación en este episodio. Bueno, te agradezco a vos por la invitación, un gusto, y sobre todo felicitarte por tu participación y tu insistencia en promover el desarrollo de las producciones, particularmente la que yo conozco más, que es la producción de cerdo. Así que muchas gracias, Gary. Un abrazo grande.